De hechos, la senadora Calderón Hinojosa. Las rectificaciones son hasta por 5 minutos. Le ruego se ciñan al tiempo establecido en el reglamento. Adelante, senadora. Le agradezco, presidenta. Voy a intentar los 5 minutos, pero sí quiero observar que aquí hemos tenido un debate maniqueo y no resuelve nuestra vida en comunidad. Quienes no tienen historia tampoco pueden construir un futuro y queremos llegar al futuro resolviendo nuestros problemas comunes. Primero diré que, y ya lo dijo alguien que me antecedió, no es cierto que en 2007 haya empezado el combate con el ejército a la delincuencia organizada. Y es cierto que el ejército no es el enemigo de este país, lo es la delincuencia organizada que fue combatida, por supuesto, en 97 ya nos lo dijeron, un cuerpo de élite se desertó y se fue del lado de la delincuencia organizada. Y por cierto, cuando el presidente Calderón fue a Michoacán con una solicitud de Lázaro Cárdenas, fue con una defensa o con un apoyo en la ley de defensa. Lo que creo es que no podemos inventar que estamos en la ilegalidad y que no tenemos rumbo. La ley de defensa nacional existe y la ley de defensa nacional en su artículo 5, fracciones 3ª y 5ª dice que el ejército ha de salir para contener a la delincuencia organizada o cuando la delincuencia organizada impide que se haga el ejercicio del gobierno. Y no es que no tuviera rumbo, es que estaban en peligro las instituciones de Michoacán que se llamaban los municipios, que habían sido invadidos, cooptados, amenazados, sometidos por la delincuencia organizada. Y creo que esta es uno de los casos que tenemos que ver para ver nuestro futuro. No es el ejército el que estando en las calles haya hecho que crezca la delincuencia organizada, que haya crecido la violencia. Lo que ha hecho que crezca la violencia es la infiltración de la delincuencia organizada en los municipios, en las entidades federativas. ¿Por qué no nos ocupamos de eso? Porque ahí viene otro proceso electoral, echémosle la culpa al ejército, echémosle la culpa a Calderón y la delincuencia organizada sigue penetrando los municipios, los estados en los procesos electorales. ¿Quién de nosotros se ha ocupado de un protocolo? ¿Quién ha cuidado que los partidos políticos no se infiltre en la delincuencia? No, nos hemos dedicado en repartir posiciones y por cierto, la palabra democracia y la palabra dictador aquí se ha usado como si se ejerciera cotidianamente la democracia y como si no tuviéramos ahí la tentación de dictadores. Pero creo que tenemos que enfrentar el problema de la violencia, el problema de los miles y miles de muertos que no son del ejército, que son de la delincuencia organizada, montón de desaparecidos que no son del ejército, son de la delincuencia organizada. Sí hay algunos abusos del ejército que hay que regular y que hay que sancionar con la ley que ya existe también. Pero no es el ejército el culpable de lo que pasa en este país. Y hay una ley de defensa nacional que es la que complementa esta ley de seguridad interior, que yo creo, y por eso mi duda de votar a favor o no de esta ley de seguridad interior, que creo que tendría que ser un capítulo de la ley de seguridad nacional, para que pueda estar complementada, porque aquí la ley de defensa nacional dice todo lo que hemos dicho que no existe y lo que hemos dicho que no está regulado y lo que hemos dicho que no tiene razón de ser. Aquí está, ojalá le den una leída a la ley de defensa nacional. Pero querría decir, si queremos resolver nuestro problema comunitario nacional de certidumbre y de paz, vayamos a cuidar las elecciones. Revisemos que no entre el narco a cooptar a nuestros alcaldes, porque cuando son candidatos bien que se alumbran y luego cuando les cobran el favor ya no saben ni por dónde. Y la otra es que ciertamente hay que ir con una ley de la policía y hacer que la policía recupere el sentido de la vida. Porque no hemos ido a una cultura de la legalidad, porque no hemos ido a una cultura de la paz, pero ninguno de nosotros se ocupó en estos 4 o 5 años de ir a revisar esa legislación y a cambiar el paradigma. Lo que quería decir, señora presidenta, es que hay una ley de defensa nacional en la que cabría un capítulo de defensa interior y podríamos tener la certidumbre de que se fortalece al ejército. No es que el ejército está ahí de forma ilegal. Lean el artículo 5 de la ley de defensa nacional.
Lo que el Ejército también tiene derecho es a tener certidumbre de cuándo sale, cuándo entra, bajo qué criterios. Yo creo que hemos sido abusivos en el maniqueísmo de esta discusión y que tampoco merece nuestra comunidad nacional estar en una posición maniquea que les haga pensar que aquí no trabajamos para el bien de nuestras comunidades. Y eso es cuanto, señora presidenta. Gracias, senadora. En virtud